Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en una historia que estoy segura, muchos de ustedes han seguido con el corazón en la mano. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que trascendió la pantalla y nos regaló momentos inolvidables. Vamos a desentrañar su historia de amor, desde sus inicios hasta los rumores y verdades que rodean su relación, intentando separar el grano de la paja y ofreciéndoles una perspectiva lo más objetiva posible. Si eres tan fan de esta pareja como yo, o simplemente te intriga el mundo del espectáculo y las relaciones que nacen frente a las cámaras, te invito a que te quedes hasta el final. Y hablando de eso, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde exploramos el mundo del entretenimiento, las series turcas que tanto nos gustan y por supuesto, las vidas de nuestros ídolos. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Todo comenzó como suele suceder con un proyecto. En este caso un proyecto que se convirtió en un fenómeno global, Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países. Desde el primer momento en que Hande y Kerem coincidieron en el set, la química fue innegable. Era palpable, se podía sentir a través de la pantalla. Interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes opuestos que, como dicta el cliché de las comedias románticas, se enamoran perdidamente. Pero la magia no se quedó en la ficción. Pronto los rumores empezaron a circular. ¿Será que esa conexión que vemos en pantalla es real? ¿Estarán Hande y Kerem juntos en la vida real? Al principio ambos fueron bastante discretos. Negaban los rumores, insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero las miradas cómplices, las sonrisas tímidas fuera del set y las fotografías que los fans capturaban en sus ratos libres contaban una historia diferente. Era evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y es que, ¿cómo negar esa conexión que brillaba con tanta intensidad? No era solo la química palpable frente a las cámaras, era la forma en que se buscaban con la mirada en las entrevistas, la manera en que sus risas resonaban juntas incluso fuera del set. Los vídeos detrás de las cámaras eran un festín para los fans, cada interacción analizada milimétricamente en busca de una señal, una confirmación de lo que sus corazones ya sabían. Los expertos en lenguaje corporal no tardaron en unirse al debate, analizando gestos y posturas que apuntaban a una profunda conexión emocional. Desde el principio, la narrativa no era solo la de dos actores profesionales cumpliendo con su trabajo, era la de dos almas encontrándose en el lugar y el momento perfectos. La presión mediática era enorme. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, cada publicación en redes sociales era interpretada como una pista. Los fans obviamente estaban enloquecidos. Querían ver a Eda y Serkan juntos en la vida real, querían que Hande y Kerem confirmaran lo que todos ya sospechábamos. Y es que la serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió como la pólvora por Latinoamérica, España, e incluso países de Asia. Los fans internacionales se unieron al fervor, traduciendo entrevistas, creando fanpages y organizando campañas en redes sociales para pedir una confirmación oficial. Esta presión no solo provenía de los fans, sino también de las marcas y los medios que veían en esta relación una mina de oro. Las revistas de farándula competían por la exclusiva, y las marcas de ropa y cosméticos soñaban con tenerlos como embajadores. Esta constante atención no solo ponía a prueba su relación, sino también su capacidad para mantener su privacidad y protegerse del escrutinio público. El más mínimo indicio, una fotografía borrosa tomada a distancia, un comentario ambiguo en una entrevista, era suficiente para desatar una tormenta de especulaciones. Y finalmente, después de meses de especulaciones, llegó la confirmación. Fue durante unas vacaciones en Maldivas. Hande y Kerem publicaron fotos en sus redes sociales, por separado al principio, pero pronto se hizo evidente que estaban juntos. Las playas paradisíacas, los atardeceres románticos, todo apuntaba a que estaban viviendo un cuento de hadas. Y entonces la foto que lo cambió todo, una imagen de Hande y Kerem abrazados, sonriendo, felices. La confirmación oficial. El mundo enloqueció. El internet explotó. #Anker, el hashtag que los fans habían acuñado, se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. La imagen aparentemente simple de un abrazo transmitía una felicidad genuina que resonó con millones de personas. Era la culminación de meses de espera, de análisis, de esperanzas.
Las reacciones fueron de todo tipo, desde lágrimas de alegría hasta mensajes de felicitación y buenos deseos. Era como si una fantasía colectiva se hubiera hecho realidad. La foto no solo confirmaba su relación, sino que también les daba el permiso para vivir su amor abiertamente, sin tener que esconderse ni negar lo que era evidente. A partir de ese momento su relación se hizo pública. Ya no se escondían, compartían momentos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos. Los veíamos viajar, reír, disfrutar de su amor. Eran la pareja del momento, la personificación del amor ideal. La prensa los adoraba, los fans los idolatraban. Todo parecía perfecto. Sus perfiles de Instagram se convirtieron en un escaparate de su amor. Fotos de viajes exóticos, cenas románticas, momentos divertidos con amigos y familiares, todo cuidadosamente seleccionado para proyectar una imagen de felicidad y armonía. Cada publicación recibía millones de me gusta y miles de comentarios alabando su relación. La prensa rosa no dejaba de publicar artículos sobre ellos, analizando su estilo, sus planes de futuro, e incluso sus posibles nombres para sus futuros hijos. Se convirtieron en la pareja a la que todas las demás aspiraban, el ejemplo de que el amor verdadero podía existir, incluso en el difícil mundo del espectáculo. Se convirtieron en embajadores de la felicidad, la alegría y el amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección es una ilusión. La relación de Hande y Kerem no estuvo exenta de problemas y desafíos. La fama, la presión mediática, los horarios de trabajo agotadores, todo eso puede afectar incluso a las relaciones más sólidas. Empezaron a surgir rumores de crisis, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Y aunque ambos intentaron mantener la compostura y proyectar una imagen de unidad, las grietas eran cada vez más evidentes. Detrás de las sonrisas perfectas y las fotos idílicas, se escondían largas jornadas de trabajo, viajes constantes, y la dificultad de compaginar sus carreras profesionales con una relación personal. Los rumores de discusiones eran alimentados por fuentes anónimas cercanas a la pareja, que contaban historias de celos, inseguridades, y la dificultad de mantener una comunicación fluida en medio del caos de sus vidas. La presión mediática era implacable y cualquier error, cualquier comentario fuera de lugar, era amplificado y utilizado para crear titulares sensacionalistas. Mantener la compostura y proyectar una imagen de unidad se convirtió en un trabajo en sí mismo, una máscara que ocultaba las crecientes tensiones. En medio de todo esto, seguían trabajando juntos. Senkalkam continuaba siendo un éxito arrollador, pero la tensión entre ellos era palpable, incluso para los espectadores más distraídos. Los rumores de infidelidad también empezaron a circular, alimentados por la prensa sensacionalista y los comentarios maliciosos en redes sociales. Hande y Kerem negaron rotundamente estas acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. La confianza se había roto. La magia que antes emanaba de sus interpretaciones se fue desvaneciendo, reemplazada por una frialdad y una distancia que no pasaron desapercibidas para los fans más observadores. Los vídeos detrás de las cámaras ya no eran motivo de alegría, sino de preocupación. Las miradas cómplices fueron reemplazadas por miradas evasivas, y las risas conjuntas por silencios incómodos. Los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, fueron la gota que colmó el vaso. La confianza, un pilar fundamental en cualquier relación, se vio seriamente dañada, creando una atmósfera de desconfianza y resentimiento. Y entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia se propagó como un reguero de pólvora en redes sociales, generando una ola de tristeza y decepción entre sus fans. ¿Cómo era posible que una historia de amor tan bonita, tan mágica, hubiera llegado a su fin? El shock fue generalizado. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en su relación, se sintieron traicionados y desilusionados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad e incluso ira. Muchos se negaban a creer la noticia, aferrándose a la esperanza de que se tratara de un simple rumor. Pero la confirmación, aunque nunca explícita, llegó a través de fuentes cercanas a ambos actores, que confirmaron que la relación había terminado de forma amistosa, pero definitiva. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de forma oficial. Se especuló sobre muchas cosas: diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, la presión de la fama. Lo cierto es que, como en cualquier relación, seguramente hubo una combinación de factores que contribuyeron a su separación.
Lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, incluso si esas decisiones nos decepcionan como fans. Las especulaciones iban desde la dificultad de mantener una relación a distancia debido a sus apretadas agendas hasta la presión constante de los medios y los fans. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y aspiraciones de futuro. Otros, más sensacionalistas, hablaban de terceras personas y traiciones. La verdad probablemente es mucho más compleja y matizada que cualquier simple explicación. Lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas con derecho a su privacidad, y que las razones de su ruptura son asuntos personales que no les deben ser revelados al público. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas. Hande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y proyectos. Kerem también continuó trabajando, explorando diferentes facetas de su carrera y expandiendo sus horizontes. Aunque no han vuelto a trabajar juntos, ambos han expresado respeto y admiración mutua en varias ocasiones. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera actoral, demostrando su talento y versatilidad en diferentes roles. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos más ambiciosos, explorando su faceta como productor y guionista. Ambos han sabido reinventarse y seguir adelante, demostrando una gran profesionalidad y resiliencia. Aunque no han vuelto a coincidir en el ámbito profesional, ambos han mantenido una actitud de respeto mutuo, evitando cualquier declaración que pueda perjudicar al otro. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de todo esto? ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Esa es una pregunta difícil de responder. Como espectadores, solo vemos una pequeña parte de la historia. Nos basamos en lo que leemos en la prensa, en lo que vemos en redes sociales, en lo que interpretamos de sus apariciones públicas. Pero la realidad es mucho más compleja y matizada. La verdad probablemente reside en una combinación de factores que solo ellos conocen. La dificultad de mantener una relación en el ojo público, la presión constante de los medios y los fans, la complejidad de compaginar sus carreras profesionales con su vida personal, todo esto sin duda contribuyó al final de su relación. Es importante recordar que las relaciones son privadas y personales. Nadie excepto Hande y Kerem sabe realmente lo que sucedió entre ellos. Podemos especular, podemos teorizar, pero nunca sabremos la verdad completa. Y tal vez eso esté bien. Tal vez algunas historias deben permanecer en la intimidad, protegidas del escrutinio público. Es fundamental respetar su privacidad y no alimentar rumores o especulaciones infundadas. Cada persona tiene derecho a vivir su vida y tomar sus propias decisiones, sin tener que dar explicaciones al público. Lo que sí podemos afirmar es que Hande y Kerem vivieron una historia de amor intensa y apasionada. Una historia que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la magia del amor, que nos demostró que a veces la realidad puede superar la ficción. Y aunque su relación haya llegado a su fin, el recuerdo de esos momentos compartidos, de esas sonrisas cómplices, de ese amor que brilló con tanta intensidad, permanecerá en nuestra memoria para siempre. La huella que dejaron en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus fans es imborrable. Su historia de amor, aunque breve, será recordada como un cuento de hadas moderno que nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en un set de grabación. Su relación también nos enseña una valiosa lección sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión constante, la falta de privacidad, las agendas apretadas, todo esto puede desgastar incluso a las parejas más enamoradas. Y aunque a veces nos gustaría que nuestros ídolos vivieran en un cuento de hadas perpetuo, es importante recordar que son seres humanos, con las mismas vulnerabilidades y debilidades que todos nosotros. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que la fama y el éxito no son garantía de felicidad, y que las relaciones, incluso las más públicas, requieren de trabajo, compromiso y comunicación constante. Ahora analicemos un poco más a fondo algunos de los puntos clave de su relación. Primero, la química innegable que existía entre ellos. Desde el primer momento en que se conocieron, la conexión fue evidente. No solo eran atractivos físicamente, sino que también compartían una forma de ser, un sentido del humor y una pasión por su trabajo. Esa química se tradujo en una actuación convincente y emotiva en Senkalkam, lo que contribuyó enormemente al éxito de la serie. La química entre Hande y Kerem era palpable tanto dentro como fuera de la pantalla. Su conexión era evidente en las miradas, los gestos y la forma en que interactuaban entre sí.
Esta química no solo contribuyó al éxito de Senkalkam, sino que también alimentó la fantasía de los fans de verlos juntos en la vida real. Segundo, la exposición mediática. Como mencioné antes, Hande y Kerem fueron objeto de una atención mediática constante. Cada paso que daban era seguido de cerca por la PR. Ensa y los fans. Esto puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando se trata de una relación personal. La falta de privacidad, los rumores y las especulaciones pueden generar estrés y tensión en la pareja. La constante exposición mediática a la que fueron sometidos Hande y Kerem fue uno de los factores más desafiantes de su relación. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, lo que les impedía tener una vida privada normal. La presión de los medios y los fans podía ser abrumadora, generando estrés y tensión en la pareja. Tercero, las agendas de trabajo. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, con agendas de trabajo muy apretadas. Esto puede dificultar el tiempo que pasan juntos y la comunicación entre ellos. La distancia y la falta de tiempo pueden ser un factor importante en el deterioro de una relación. Las apretadas agendas de trabajo de Hande y Kerem dificultaban la posibilidad de pasar tiempo juntos y mantener una comunicación constante. La distancia física y la falta de tiempo podían generar sentimientos de soledad y desapego, erosionando la relación. Cuarto, las expectativas de los fans. Los fans de Hande y Kerem tenían expectativas muy altas sobre su relación. Querían que fueran la pareja perfecta, la encarnación del amor ideal. Esta presión externa puede ser muy difícil de soportar y puede afectar la forma en que la pareja se relaciona entre sí. Las altas expectativas de los fans sobre la relación de Hande y Kerem ejercían una presión adicional sobre la pareja. Los fans querían que fueran la pareja perfecta, la encarnación del amor ideal, lo que podía ser difícil de cumplir en la vida real. Quinto, la madurez emocional. Las relaciones requieren madurez emocional y la capacidad de superar los desafíos juntos. Es posible que Hande y Kerem no hayan estado en el mismo punto de madurez emocional cuando estaban juntos, lo que puede haber contribuido a su ruptura. La madurez emocional y la capacidad de superar los desafíos juntos son fundamentales para el éxito de cualquier relación. Es posible que Hande y Kerem no hayan estado en el mismo punto de madurez emocional durante su relación, lo que pudo haber contribuido a su ruptura. En resumen, la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones, éxito y desafíos. Una historia que nos cautivó desde el principio y que, aunque haya llegado a su fin, seguirá viva en nuestra memoria. Una historia que nos enseña sobre el poder del amor, la presión de la fama y la importancia de la privacidad. Una historia que, aunque haya terminado, siempre será recordada como un capítulo especial en la historia del entretenimiento turco. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado sus inicios, su confirmación, sus desafíos y su inevitable separación. Hemos intentado separar la verdad de la ficción y ofrecerles una perspectiva lo más objetiva posible. Recuerden que al final del día, Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Su relación, como cualquier relación, tuvo sus altibajos. Y aunque nos duela que hayan terminado juntos, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Debemos recordar que la vida continúa, y que tanto Hande como Kerem merecen encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande y Kerem. Si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Quiero saber sus opiniones, sus recuerdos, sus sentimientos sobre esta historia que nos ha tocado el corazón a tantos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos fans de Hande y Kerem. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Su apoyo es mi combustible, mi motivación para seguir explorando el fascinante mundo del entretenimiento turco. Así que denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Sigan soñando y creyendo en la magia del amor, como lo hicieron Hande y Kerem. Adiós.